Secundaria tercer grado. Ciencias, química, productos e impacto ambiental. Reconocer algunas ventajas y desventajas de utilizar combustibles fósiles en la obtención de energía, así como sus efectos en la salud y el ambiente. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta desde casa para que ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda en su formación curricular, así que les sugerimos compartirlos con sus familiares y amigos para aprovechar las oportunidades que nos brinda la tecnología sin necesidad de salir de casa. Hoy revisaremos la importancia del aprovechamiento de una reacción química, la combustión que ocurre a partir de los derivados del petróleo. La vida moderna depende de la energía obtenida de reacciones químicas que ocurren en diversos procesos naturales, que se aprovechan en las actividades humanas. Identificaremos su utilidad, pero también cómo este proceso químico interviene en la contaminación del medio ambiente. Los invito a que pongan mucha atención en el siguiente video, porque después tendrán que responder preguntas como cuál es la importancia de los combustibles y cómo algunos de ellos afectan al medio ambiente. Hola, hoy hablaremos de un tema importante. Los combustibles que utilizamos en la mayoría o casi todas las actividades que realizamos diariamente. Si bien es cierto, el uso de los combustibles nos facilita nuestras actividades, la contaminación que generan es un problema grave en muchos países. Y el nuestro no es la excepción. Al utilizar hidrocarburos, contaminamos el suelo, el agua de ríos, lagos, lagunas, mares, océanos y el aire que todos respiramos. ¿Cómo podemos disminuir la emisión de contaminantes? Recordemos que al usarlos como combustibles es un material que reacciona con el oxígeno liberando energía en forma de luz y calor. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono y reciben el nombre de combustibles fósiles porque se originaron hace millones de años a partir de animales y plantas que quedaron atrapados bajo capas del suelo. Estos restos fósiles estuvieron sometidos a condiciones específicas de temperatura, altas presiones y escasa disponibilidad de oxígeno. Hoy en día, los hidrocarburos son extensamente utilizados como fuente de energía. El petróleo es tan importante que las economías mundiales están basadas en su comercialización. Por ello se le llama oro negro. Los países productores de petróleo invierten gigantescas cantidades de dinero al construir instalaciones para extraerlo y refinarlo, obteniendo grandes ganancias. Algunos de sus derivados que se usan como combustibles son la gasolina, el queroseno y el diésel. Otros combustibles fósiles muy utilizados son el gas natural y el carbón mineral. La energía que se obtiene a partir de los combustibles es aprovechada en la mayoría de los aparatos y dispositivos que requerimos que se muevan o emitan luz, sonido o que transfieran calor. La energía liberada al quemar los combustibles fósiles se encuentra almacenada en los enlaces que unen a los átomos que los constituyen. La cantidad de energía liberada dependerá del tipo de combustible que se use. Al utilizar gasolina o gas natural en vez de carbón, obtenemos mayor rendimiento. Esto explica la razón por la cual a nivel mundial se ha privilegiado la inversión en estos dos combustibles. Al generalizarse su consumo, los costos de producción bajan y tenemos fuentes de energía relativamente accesibles y para las cuales hay instalaciones adecuadas para su producción, almacenamiento y distribución. Los hidrocarburos son realmente útiles. Sin embargo, el uso intensivo de algunos de ellos ha generado serios problemas de contaminación que impactan el clima global y afectan la salud de muchos seres vivos. ¿Todos los hidrocarburos contaminan igual? ¿Qué sucede con el carbón mineral? El carbón mineral es un combustible que se fue formando lentamente desde hace millones de años a partir de restos vegetales depositados en cuencas de agua y cubiertos por sedimentos.
Este combustible se utiliza en plantas generadoras de energía eléctrica llamadas carboeléctricas. Países como China, India y Estados Unidos producen la mitad o más de su fluido eléctrico mediante el carbón mineral. En México, este combustible se utiliza para generar el 10% de la electricidad total. El gas natural se extrae de los yacimientos petroleros o de carbón y es una mezcla que tiene al metano como componente principal. Este gas se procesa para su consumo doméstico, industrial o en el transporte. Su combustión produce menor cantidad de dióxido de carbono que otros hidrocarburos, por lo que su consumo se ha incrementado. La desventaja de su uso es la necesidad de construir gasoductos y tanques de almacenamiento especiales, los cuales tienen riesgo potencial de inflamarse si no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas. Sin embargo, por norma, existen regulaciones para la instalación y control que previenen los accidentes. La gasolina es un derivado del petróleo y es el principal combustible para el transporte. Los motores a gasolina emiten, además de dióxido de carbono, monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Parte de estas emisiones tóxicas se eliminan al utilizar convertidores catalíticos. La gasolina presenta problemas semejantes al gas natural para su almacenamiento y transporte. El petróleo, el gas natural y el carbón, entre otros, son recursos energéticos no renovables. De continuar el ritmo actual de consumo, se estima que las reservas conocidas de petróleo alcanzarían hasta el año 2050. Respecto al gas natural, se considera que las reservas persistirán de 80 a 200 años, aunque se han descubierto más yacimientos. El país con más reservas probadas de gas natural es Bolivia. Por otra parte, el carbón es el combustible fósil más abundante a nivel mundial. Se estima que en 2025 generará el 42% de la electricidad. En nuestro país, las termoeléctricas producen el 53% de la electricidad que consumimos. Tomemos en cuenta que estos recursos se agotarán tarde o temprano, por lo que evitar el desperdicio de energía puede ser un hábito, tanto en lo individual como en lo colectivo, que contribuya a retardar ese agotamiento. Un producto secundario de la combustión de las gasolinas y del diésel es el monóxido de nitrógeno. En presencia de la luz solar, este compuesto reacciona con el oxígeno y después de varias reacciones se forma ozono. Este contaminante de la troposfera es un gas oxidante que provoca la irritación de las mucosas y el tejido pulmonar. Los otros efectos son irritación de los ojos, tos y dolor de cabeza. Cuando las concentraciones son muy elevadas, puede afectar la función respiratoria. En las ciudades muy pobladas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, la concentración de ozono en el aire es más alta, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre. El ozono es también perjudicial para las plantas. Afecta a sus células y disminuye la actividad fotosintética. Los combustibles son valiosos en muchas de las actividades humanas, pero producen contaminación. Por ello, se hacen notables esfuerzos para sustituirlos con otras fuentes de energía y así disminuir las emisiones contaminantes. Para generar la electricidad que requerimos, hay que buscar fuentes de energía limpia, económica, amigable con el ambiente y, sobre todo, renovable. Igualmente, es necesario seguir desarrollando combustibles alternos para los vehículos, así como fabricar masivamente los motores adecuados. En todo el mundo se hacen investigaciones y proyectos para mejorar las características de combustibles alternos y generalizar su uso. Una fuente potencial de energía es la biomasa, que involucra la obtención de combustibles a partir de plantas y microorganismos o de desechos como el estiércol. El etanol se produce mediante la fermentación de los azúcares que se encuentran en productos vegetales como caña de azúcar, remolacha, maíz o trigo. Como combustible para transporte se utiliza el gasool, una mezcla de etanol con gasolina. Se considera que la mayoría de los vehículos existentes tolerarían la mezcla de gasolina o diésel con etanol. Brasil es el mayor productor mundial de etanol.
Otros países latinoamericanos que se están sumando al uso del etanol como combustible son Colombia, Nicaragua y Argentina. Sin embargo, en países que no son autosuficientes en la producción de alimentos, existe polémica acerca de la obtención de etanol a partir de ellos. Actualmente el hidrógeno está siendo utilizado también como combustible, y es el que proporciona mayor cantidad de energía por gramo. La investigación y tecnología para usarlo está en pleno auge. Se han encontrado maneras de producirlo a partir del etanol con base en catalizadores como el cobalto. Estamos con el doctor Gerardo Arzate Pérez. Él es coordinador del Laboratorio de Tecnología del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM. Gerardo, ¿cómo surgió el proyecto del Ecovía? Pues Ecovía es una iniciativa de la UNAM que nace gracias al lanzamiento de un nuevo programa que se llaman macroproyectos universitarios. Y uno de esos proyectos se llama Ecovía. Y Ecovía es el vehículo universitario que funciona con celdas de combustible e hidrógeno y al final del proceso emite solamente vapor de agua y calor. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es desarrollar el primer prototipo mexicano que funcione con esta tecnología. Y bueno, el tema del proyecto es vehículo ecológico multifuncional. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno con el que funciona el Ecovía? El agua, como sabemos, es H2O, entonces lo que sucede con el agua es, si le damos una descarga muy fuerte, que se llama electrólisis, podemos separar el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se va al aire, al ambiente, y el hidrógeno lo atrapamos en un tanque. Y ese tanque lo podemos colocar en la Ecovía y utilizar el hidrógeno para que funcione. ¿Qué reacciones químicas se llevan a cabo en el motor de hidrógeno para obtener la energía? Las reacciones químicas, el proceso completo es, tenemos agua, que es, como mencionábamos, H2O, y con una descarga eléctrica separamos el hidrógeno del oxígeno. Entonces nos queda H2 y O por separado. Una vez que entra en contacto el hidrógeno con las membranas de la celda, esta celda lo que hace es, vamos a pensarlo de una forma como más convencional, vamos a pensar que la membrana de la celda lo que tiene son hoyitos que dejan pasar solo los protones del hidrógeno y los electrones se quedan atorados del otro lado. Entonces de un lado tenemos puros electrones, del otro lado puros protones, y si tenemos puros electrones es corriente eléctrica. Esa corriente entra a un motor eléctrico, lo hace girar, sale del otro lado los electrones y se vuelve a juntar protón y electrón para entrar como en balance, y utiliza oxígeno para hacer esa unión. Entonces al final tenemos de nuevo H2 junto con O, están de nuevo juntos y se hace agua de nuevo. ¿Qué ventajas representa el uso del hidrógeno frente a otros combustibles? Pues la principal, que es la que más nos importa, es que el impacto al ambiente es nulo. ¿Qué dificultades existen para utilizar a nivel masivo el hidrógeno? La generación no ha llegado a un punto en el que podamos estar generando suficiente cantidad de hidrógeno como para abastecer a todos los automóviles del planeta. Es necesario continuar con la búsqueda de sustancias que, al quemarse, ocasionen el menor daño ambiental posible. Por lo pronto, lo que todos y cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance es ahorrar y usar racionalmente la energía. ¿Qué vamos a hacer hoy al respecto? En este video hemos comprendido la importancia de los combustibles fósiles en nuestra vida diaria, aunque también entendemos que no son renovables y que provocan un grave desequilibrio en el planeta. Además, ahora conocemos que existen otras formas de conseguir energía limpia para mejorar los ecosistemas. A continuación les pedimos que respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué son importantes los combustibles? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar carbón mineral, gas natural y gasolina como combustibles para obtener electricidad?
¿Qué contaminantes se derivan de la reacción de combustión de la gasolina? ¿Cómo afectan a la salud? ¿Qué podemos hacer para disminuir la contaminación que producen los combustibles fósiles? Les invitamos a que anoten sus ideas, las comenten con alguien más y hagan propuestas que puedan llevar a cabo para aprovechar su estancia en casa y descubrir nuevas experiencias. Además, es una excelente oportunidad de practicar el aprendizaje colaborativo con nuestros familiares, lo que nos permitirá reforzar todo lo que aprendamos día a día y comprobar que para llegar al conocimiento hay muchos caminos. Es muy importante que preparen y enriquezcan su carpeta de experiencias de cada clase, pues al regreso a la escuela servirán para su evaluación. Recuerden, el conocimiento es fundamental para comprender nuestro entorno, por lo que los invitamos a tener paciencia y aprovechar este esfuerzo colectivo que busca generar oportunidades para ustedes. ¡Hasta pronto! Acabamos de ver el programa Productos e Impacto Ambiental de la asignatura de Ciencias, Química. Ahora los invito a recordar las preguntas que deben contestar y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Por qué son importantes los combustibles? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar carbón mineral, gas natural y gasolina como combustibles para obtener electricidad? ¿Qué contaminantes se derivan de la reacción de combustión de la gasolina? ¿Cómo afectan a la salud? ¿Qué podemos hacer para disminuir la contaminación que producen los combustibles fósiles? Todas estas reflexiones las pueden compartir con su familia. No olviden guardar sus respuestas en su carpeta de experiencias para que en su regreso a clases las puedan compartir. En los programas de Aprende en Casa para secundaria puedes aprender mucho y en muy poco tiempo sobre tus temas preferidos de cada asignatura. No olvides escanear el código QR que te facilitamos al final de cada programa para ver muchos temas más. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. A partir del coronavirus el mundo cambió. Y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, a menos que con nuestra tarea podamos mejorar la vida de otras personas, trabajando de manera responsable, dando tiempo, conocimiento y generosidad a aquellos que más lo necesitan. De esto salimos entre todos. Seamos responsables. Quédate en casa. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal. Hoy presentamos Retrato Hablado. Ahora vas a salir por...
¡Arriba! ¡Uy, Jess! ¡Pero qué buena eres jugando al juego de las puertitas! ¿Sí? ¡Uy, Moshi! ¡Qué bueno que llegaste! Porque vino a buscarte una amiga y le dije que no estabas, porque no estabas. Ay, Brige, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Roberta. ¡Ay, no! Se llamaba Gustava. No. Se llamaba Daniela. ¡Ay, no! Moshi, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, Brige, ¿cómo era? Era así como muy alegre y muy platicadora, sí. Oigan, ¿por qué no hacen un retrato hablado que les ayude a averiguar de quién se trata? ¿Un retrato hablado? Sí, un retrato hablado es un dibujo hecho a partir de la descripción de los rasgos de una persona. Muy bien. Sí, Yo quiero dibujarlo. Ay, Aaron, sí. ¿me puedes pasar la libreta de Brige? Sí, Aaron. Sí, que le pasa mi libreta, Aaron. Vamos a ver. Va a ser un dibujo. Sí. Voy a agarrar uno de tus colores, Brige. Sí, los A que ver. quieras, Musi. Este no. Ese tampoco. No. Este me gusta. Ajá. A ver. A ver. Comencemos. Sí. Describa la forma de la cara de la persona en cuestión. ¿De la persona en quién? De la persona que vino a verme, Brige. Sí. Tiene la cara... la cara redonda y muy bonita, sí. ¿Ojos? ¿Ojos? Dos ojos. Uno al lado del otro y tienen una forma así como de ojos, sí. Sí. ¿Pelo? Pelo, café y tiene una trenza del lado derecho, izquierdo. Sí, del lado izquierdo, sí. Muy bien. ¿Algún otro rasgo en particular? Sí, tiene un sombrero morado y la cara maquillada. Ajá. Sí. Muy bien. Sí. Parece que lo tengo. A ver. ¿Es esta la persona que vino a buscarme? Oigan, es Paola. ¡Sí! ¡Adivinaste, Santiago! ¡Sí! ¡Es Paola! Ay, Brige. ¿Y tenías que esperar a que la dibujara para recordar quién era? La verdad es que desde el principio sabía quién era, pero como está tan divertido el juego, pues por eso no te dije nada. Oigan, ¿y si jugamos a que dibujábamos a Aarón? Pero nadie tenía que saber quién es, ¿eh? ¡Ay, Brige! ¿Qué? Pues ese es el chiste. ¡Oh! ¡Qué magnífico! Y aquí tenemos el retrato de... Aarón. Ahora te toca a ti, Jess. Por favor, acomódate en el pedestal. ¡Oh! ¡Pero qué líneas más redondeadas! Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Historia. La educación en el México posrevolucionario. Identificar los problemas educativos del periodo de 1920 a 1970 y las acciones llevadas a cabo para combatirlos.
¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de tercer grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a la escuela una vez que superemos esta situación de emergencia. Les recomendamos llevar un registro en su carpeta de experiencias de todo lo que veremos durante el programa, realizar algunos ejercicios de reflexión e incluso compartirlos con su familia. Hoy abordaremos un tema que nos compete a todas y todos como individuos y como sociedad, la educación en México, y en particular en la posrevolución. ¿Por qué fue determinante el periodo posrevolucionario para la educación en México? ¿Cuál era el panorama educativo que prevalecía en el país después de haber vivido una prolongada guerra civil? Los invito a ver el siguiente video para identificar los problemas que enfrentó la educación en el periodo de 1920 a 1970 y cuáles fueron las acciones llevadas a cabo por parte del gobierno federal para combatirlos. ¡Corre video! Al terminar la Revolución Mexicana, el panorama educativo de México no era muy alentador. El 66% de la población mayor de 10 años no sabía leer ni escribir. Ante esta situación, el gobierno federal, a través de la recién creada Secretaría de Educación Pública, inició un extenso programa de apoyo a la educación básica. Se invirtió en más escuelas y se aumentó el número de maestros. El objetivo era ampliar la infraestructura y la extensión de la educación en México. Un gran impulsor de esta nueva política educativa nacional fue José Vasconcelos, primer titular de la SEP. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben algo, a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que piensa. Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto. He allí nuestro propósito. Está desarticulado este proyecto educativo con los problemas económicos fundamentales del país. ...1920 es muy importante, es un año donde se inicia la etapa de reconstrucción económica, política de nuestro país. Después de los años armados, después de la lucha armada de la revolución, va a iniciarse una etapa de reconstrucción nacional. Los principales problemas de tipo económico es la reconstrucción fiscal, financiera, industrial en el país, pero por otro lado también es un momento en que se piensa que hay que construir la nación, ¿no? En el ámbito educativo, para 1920, un grupo de universitarios encabezados por Vasconcelos va a proponer al Congreso la creación de la Secretaría de Educación Pública como un sistema nacional que permitiría entonces resolver la problemática educativa. En ese año, en 1920, se inicia entonces un debate interno entre la élite ilustrada y política por definir entonces el rumbo del país. Los problemas educativos que se van a visualizar entonces tienen que ver con el alto índice del analfabetismo, sobre todo de las masas campesinas. Por otro lado, hay una gran carencia de profesores y de escuelas. Los propios profesores no están preparados de manera exclusiva para atender esta demanda de analfabetismo y no hay los recursos financieros para poder instrumentar el proyecto educativo. Estos son rasgos en general muy problemáticos de 1920, pero el proyecto educativo no puede pensarse nada más en los problemas en el 20, también tenemos que pensar en los problemas de los 30, después del crack financiero del 29, después de la gran depresión económica de 1929,
en nuestro país se reformuló el proyecto educativo. Sí, en los años 20 se pensó en alfabetizar a los campesinos, que es la población mayoritaria de los analfabetas. Se instrumentó la educación rural. A partir de 1929, 30-31, se va a reformular este proyecto y se va a ajustar. Sí, la educación rural va a ser el eje importante, pero también se va a buscar entonces la industrialización del país. Había que hacerlo, que los campesinos dejaran de ser campesinos. ¿Cómo? A través de la educación. Y había que capacitarlos para que pronto ingresaran a la industria nacional del país, que era lo que requería los años 30. En 1940, el porcentaje de analfabetismo entre la población mexicana apenas se había reducido en 8% respecto a 1921. A 20 años de iniciada la política de alfabetización, se había logrado avanzar muy poco. Durante las 3 décadas siguientes, el porcentaje de analfabetismo se redujo más rápidamente y para 1970, alrededor del 73% de la población sabía leer y escribir. La mayor concentración de la población en zonas urbanas contribuyó a que el esfuerzo educativo fuera más exitoso. Después de haber visto el video, podemos afirmar que la reconstrucción del país era un asunto de interés gubernamental. Claro, y entre sus acciones destaca la creación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Recuerdan cuándo se creó y cuál es su función principal? Uno de los principales problemas de la época era el analfabetismo. ¿Qué significa analfabetismo para ustedes? ¿Consideran que es un problema vigente? ¿Por qué? Conozcamos más acerca de las medidas que se aplicaron para solucionar los problemas educativos. Para alfabetizar a los campesinos, a los obreros, a los indígenas, que es la masa mayor de analfabetas en nuestro país, se van a utilizar recursos, muchos recursos del gasto público federal, ¿no? También se van a incrementar la producción de escuelas, se va a crear muchas escuelas rurales en los centros urbanos después de los años 50 también. Y se van a crear institutos para capacitar a los maestros. El Instituto Federal de Capacitación Magisterial, creado en los años 40, va a ser un centro que va a procurar homogeneizar la formación, la capacitación de los profesores rurales sobre todo. Después de 1940 y en 50, recuerden ustedes, está la Segunda Guerra Mundial, también hay un caos económico a nivel mundial. En nuestro país también se sufre esto y no hay una inversión en el gasto público de educación, en el ramo educativo, importante. Los años 50 y 60, la estrategia educativa va a ser la centralización en la educación pública y el control de las escuelas privadas. Pero sobre todo se va a enfocar entonces a fortalecer la educación primaria, pero también la educación secundaria. Estas medidas sí permiten resolver medianamente los problemas, ¿no? Pero son son 3 tiempos. Educación rural va a ser el eje de estas estrategias en los años 20-30, la educación urbana a partir de los años 40 y la educación pública se va a ver favorecida sobre todo en el ramo de la educación básica en todos estos años. La secundaria, al finalizar de esta época, en los años 60, se va a hacer obligatoria y además la descentralización que se va a sufrir en los años 60 va a posibilitar la creación de universidades públicas en distintas entidades. La universidad, la UNAM y el POLI van a seguir siendo los centros de educación superior más importantes en nuestro país. Estas dos instituciones van a recibir en los años 50 y 70 mayor presupuesto. Aún así, para los 60 particularmente, hay un boom de producción de escuelas, de centros universitarios, de universidades públicas en algunas entidades, ¿no? Y
y esto va a permitir entonces la descentralización educativa. El desarrollo industrial mexicano requería de la formación de profesionales con capacidades técnicas. Por este motivo, el Estado también impulsó la educación tecnológica. Se crearon institutos de educación superior para formar los ingenieros y técnicos que la creciente industria nacional demandaba. La fundación de universidades e institutos tecnológicos amplió la oferta educativa y contribuyó a la formación de cuadros de profesionales y técnicos. También se favoreció la descentralización educativa al fundarse centros de educación superior en diversas entidades federativas como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Chihuahua, entre otros. Hemos visto que para fortalecer la educación, el gobierno invirtió recursos e implementó acciones para conseguirlo. Registren en su carpeta de experiencias 3 de estas acciones, las que consideren más importantes. Continuemos conociendo más acerca del tema. A más de 50 años de haber instrumentado todo un sistema educativo público a nivel nacional, con las características antes descritas, en 1970 es un año en el que hay muchos retos aún por resolver. Los índices del analfabetismo se han reducido, pero el crecimiento de la población los va rebasando, ¿no? Por una parte. Y la discordancia, está desarticulado este proyecto educativo con los problemas económicos fundamentales del país. Aunque hay todo un intento, no se ha logrado del todo, como en países como Japón, Estados Unidos y otros, Rusia misma, en donde la educación tiene un objetivo netamente económico, además del humanista, que es el que se ha pretendido hacer en este proyecto educativo. Los retos fundamentales son el rezago tecnológico y científico que hay en nuestro país. Ni la empresa privada ni la empresa pública han logrado resolver esto, ni el sistema educativo. Entonces es un reto que se tiene que resolver de alguna forma y bueno, en los primeros años de la década de los 70 se va a crear CONACYT con esta intención, ¿no? Para poder resolver tal cosa. Y se van a crear otras instituciones para tratar de subsanar estos problemas no resueltos hasta entonces. Los instrumentos que se requieren para salir de estos retos que tiene la educación en nuestro país en 1970 van a ser formulados en una nueva perspectiva económica. El modelo de desarrollo industrial pensado desde el inicio de los años 20, francamente desde el inicio de los años 30, va a entrar en crisis, ¿no? Y va a comenzar lentamente la economía a bajar y aunque hay una buena inversión económica en el gasto público, la crisis anula entonces la capacidad efectiva de este presupuesto educativo. Los gobiernos posrevolucionarios aumentaron la oferta educativa e impulsaron la educación básica. Uno de los ejes de la política educativa fue la disminución del porcentaje de analfabetismo. En 1970, el rezago tecnológico y científico y la cobertura insuficiente eran los principales retos del sistema educativo mexicano. Ahora sabemos que la educación en México ha tenido cambios y que uno de sus principales objetivos es la mejora de las condiciones del país. Debe destacarse el papel de la Secretaría de Educación Pública como encargada de, entre otras cosas, regular y fomentar la educación en el país. Claro, y es que la educación, la ciencia y la tecnología son pilares importantes en el desarrollo de un país. Para finalizar, los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar el sistema educativo en las áreas rurales? ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar el sistema educativo en las áreas urbanas? ¿Por qué fueron diferentes dificultades?
¿Cuáles son los retos de la educación en nuestro país hoy en día? Los invitamos a socializar sus respuestas en familia. Recuerden guardarlas en su carpeta de experiencias. Intercambiar diálogos en el núcleo familiar de lo que aprendemos, de lo que pensamos, de lo que queremos o de cómo nos sentimos abre un horizonte de posibilidades, tanto de crecimiento personal como de bienestar familiar. ¡Nos vemos pronto! Después de ver el programa La educación en el México postrevolucionario, los invito a recordar las preguntas que deben hacer y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar el sistema educativo en las áreas rurales? ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar el sistema educativo en las áreas urbanas? ¿Por qué fueron diferentes dificultades? ¿Cuáles son los retos de la educación en nuestro país hoy en día? Guarden en su carpeta de experiencias sus respuestas y en el regreso a clases las pueden compartir con sus compañeros. Te invito a ver los programas de Aprende en Casa para Secundaria que hicimos para ti y que contienen lo más importante de los temas de cada asignatura. Puedes conocerlos todos en la página que aparece en pantalla. Hola, bienvenidos nuevamente. Ahorita vamos a hacer una pausa activa súper divertida, que quiero que todos se pongan de pie y que vayan a repetir todo lo que yo vaya a decir. Vamos a iniciar con unas palmadas en las piernas, después una palmada con las manos y después un chasquido con los dedos. Y esta canción sigue así. Vamos a hacer este ritmo y de regreso. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Y ahora dicen, este es un juego solo para muy listos. Y entonces ustedes también van a repetir todo lo que yo diga. Si se fijan, sigo hablando y sigo teniendo un ritmo con las manos, con las piernas y con las palmas. Este es el reto, porque nosotros lo que vamos a hacer es estimular también, no nada más el movimiento, sino también la mente y la motricidad fina. Entonces vamos a seguir, ¿ya lo tienen? Y vamos a repetir, este es un juego solo para muy listos. Cuando diga negro, ustedes dicen blanco. Cuando diga blanco, ustedes dicen negro. Negro, negro, negro. Blanco, blanco, blanco. Negro, blanco, negro. Negro, negro, blanco. Este es un juego solo para muy listos. Cuando diga verde, ustedes dicen rojo. Cuando diga rojo, ustedes dicen verde. Verde, verde, verde. Rojo, verde, rojo. Más rápido. Verde, verde, verde. Rojo, verde, rojo. Rojo, rojo, verde. ¿Ya lo tienen? Ahora nos vamos a ir más rápido. Este es un juego solo para muy listos. Cuando diga perro, ustedes dicen gato. Cuando diga gato, ustedes dicen perro. Perro, gato, perro. Perro, perro, gato. Perro, gato, perro, gato. Perro, gato, perro, gato, perro, gato, perro, gato.
¿Ya lo tienen? Bueno, pues muy bien. Un aplauso para todas y todos. Muchísimas gracias. Este tipo de actividades las pueden hacer cada 50 minutos, 45 minutos en sus clases. Y esto les va a permitir un poco sacar a los niños de su rutina, oxigenar un poco más el cuerpo, la memoria, pero sobre todo que los niños vuelvan a poner atención en todo lo que ustedes les quieran enseñar. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Atención! Alista tu lector de código QR porque en este momento vamos a transmitir un micro video interactivo. Escanea, descubre y participa. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos, sucesos y acciones realizadas por los seres humanos en el pasado. Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Cuenta con varias versiones. Es entonces que surge la pregunta, ¿cómo podemos conocer el pasado? La creación del conocimiento histórico surge con la finalidad de dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, se atienden los cuestionamientos, dudas o problematizaciones. La elección del tema a estudiar tiene que ver con dos elementos. El primero, con gustos y decisiones personales. Y el segundo, con el contexto del investigador. Una vez seleccionado el tema, se delimita en tiempo y espacio. Es entonces que la historia se crea a partir del estudio, análisis e interpretación de distintas fuentes. Es importante estar informado y actualizado sobre las últimas novedades relacionadas con el coronavirus. Los consejos de autoridades sanitarias pertinentes a nivel local y nacional, así como los que se ofrezcan en las empresas, serán de primordial importancia para protegerse a sí mismo y a los demás de la propagación de la enfermedad. Presentamos a relajarte con el arte. Estoy enojado. ¡Ay, Brige! Es un lindo día. Y mira lo que trajimos. Lindo, no sé qué tiene de lindo, nada. ¡Ay, Brige! ¡Qué pesimista! Traje un tocadiscos para escuchar música y para bailar juntos. Y además, era de mi abuelita. Pues, ¿qué me importa? Ay, Brige, ya sé cómo te voy a quitar tu mal humor. Ay, ya sé cómo... ¡Con música! La música ni arregla nada. Ay, ya verás. ¿Por qué me miran todos como si estuviera loco? Paren la música, ya fue mucha música por hoy, no más música. ¿Qué? Pero Santiago,
¿por qué paras la música si nos estamos divirtiendo todos y bailando, verdad, Musi? ¿Sí? Sí, le estamos pasando muy bien. Ay, Santiago, estás un poquito amargado, ¿eh? Yo creo que te hace falta algo de música. ¡Ay, Brige! ¿Qué? Si le hace falta. Bien, chicos, ¿todos listos? ¿Preparados? 1, 2, 3 y... Quédate en casa, aprende en casa, capacítate en casa, sé productivo en casa, trabaja en casa, da lo mejor en casa, diviértete en casa, quédate en casa, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Desde entonces, millones de especies lo han habitado. De estas, más del 90% están extintas. Si bien la extinción de especies forma parte de un ciclo natural, en los últimos 100 años las tasas de extinción se han acelerado alarmantemente. Estas son algunas especies mexicanas que se encuentran en peligro de extinción. Ajolote, una especie asombrosa, capaz de regenerar casi todo su cuerpo. Actualmente, solo vive en el lago de Xochimilco. Se calcula que existe un individuo por cada 3 kilómetros cuadrados. Vaquita marina. Este cetáceo, el más pequeño y raro del mundo, solo se encuentra en el Golfo de California. Los expertos aseguran que hay menos de 30 individuos. El felino más grande de América, el jaguar, ha perdido el 40% de su distribución en México. Actualmente se cuentan menos de 5,000. Perrito de la pradera. Su nombre lo debe al sonido que emiten, parecido a un ladrido. Habita zonas semidesérticas mexicanas y se calculan entre 1.5 y 2.5 por hectárea. El lobo gris mexicano, después de considerarse extinto en estado salvaje, ha pasado a ser un animal en peligro de extinción. Actualmente se calculan más de 300 individuos en cautiverio y 9 camadas en el medio natural. A partir del coronavirus el mundo cambió. Y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa, a menos que con nuestra tarea podamos mejorar la vida de otras personas, trabajando de manera responsable, dando tiempo, conocimiento y generosidad a aquellos que más lo necesitan. De esto salimos entre todos. Seamos responsables. Quédate en casa. Es un mensaje de Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal. Coronavirus pugukuinilla. Chukarri chere kukilla me puiwa mama. Muka kuinilla ya putitewa kuruna ya pumu aneku. Muka virusi tateta uhaketu tarurilla chie me puyu nuivita. Airu kapero erie kapekaro takuye ni pepana lleve ni muka kuinilla chie. Ya ita egu kakunya pero takuye ni achu o arrilla ve ya iguata mete me atita ubilla. Muka kuinilla kunuiwa mechina ya tatitewa COVID-19 ni pa meturiwa chie chukari ya pa aneto puwa villa. Perkatamu kaya ani pete kukuya ya i ukirabe siriwaja puwa arre guririya kukiya chukariya mukuiniya. Perkata tere kaya meku asu arre peka iwetu pemayani.
maka virusi nunui vita tanai taria puja reka ukamai mawani akepe ukani mete kukuya waje pekanu miani waje are kuiniya ya tete kahuni que temte kuga warua ta United tete upare vive coronavirus ta nunui vita armeniku. Ante una infección respiratoria, no se automedique. Es importante saber que el COVID-19 no se controla con antibióticos. Estos solo sirven para infecciones bacterianas. El COVID-19 es un virus y el uso de estos medicamentos será inútil. Ante cualquier infección respiratoria, se recomienda consultar al médico y seguir sus indicaciones. Echando juegos a su torre. Hasta ahí ya. Un señor que huye de su país porque tiene miedo. Para mí un refugiado es una persona que tiene que escapar de su país porque tiene una guerra, no está seguro, no está a salvo. Una persona normal como todos, solo que tienen que salir de su país por la guerra. Una persona refugiada sale a otros países, lleva a su familia, empezar de cero, no tienes nada. Como si hubieses empezado a nacer de nuevo en este mundo. Las personas que tienen miedo. Necesito ropa porque no tienen muchos. Si yo soy refugiado, podría salir de mi país corriendo porque estoy en peligro y podría correr más rápido porque debe pasar algo malo en su casa y ya no pueden volver. Si vuelve a su país que hay guerra, puede morir. Un refugiado es una persona que huye de personas malas para poder buscar un lugar nuevo. No son diferentes a los demás, pero sí tienen o necesitan otro tipo de ayuda y también tienen otros problemas. Digamos que hay un peruano y un ecuatoriano, pero ellos son como hermanos, porque es que estamos en la misma tierra y vivimos. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Matemáticas. Aprender a resolver problemas diversos. Conocer un procedimiento general para plantear y resolver problemas diversos.
Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Aprende en Casa dentro de la serie dedicada a matemáticas para tercer grado de secundaria. Esta programación es producto de un esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública para que puedan estar al corriente en sus respectivas asignaturas durante este periodo en que deberán permanecer en casa. Para sobrellevar esta contingencia de la mejor manera posible, es muy útil concentrarnos en ser pacientes y de esta manera nuestra actitud cambiará y tendremos una relación más amable con los demás. Para obtener los mejores resultados de esta serie, sean puntuales y responsables con los temas que hay que ver y los ejercicios que se proponen. Guarden todos sus apuntes y ejercicios en una carpeta de experiencias. Así al regresar a clases, esta carpeta servirá para mostrar su trabajo durante este periodo. En este programa resolveremos diversos tipos de problemas y conoceremos el procedimiento para plantear y resolver diversos ejercicios. Para resolver un problema, el procedimiento a seguir es comprender el problema, identificar la incógnita o incógnitas, plantear la ecuación o sistema de ecuaciones que representa el enunciado del problema, resolver la ecuación o sistema de ecuaciones y verificar el resultado. Pongan atención en estos pasos e identifiquen en los videos que les presentaremos a continuación cómo se siguen en cada uno de los casos representados. Veremos el ejemplo de una ecuación de primer grado, luego el de un sistema de ecuación y finalmente el de una ecuación cuadrática. Comencemos con el primer planteamiento, la resolución de un problema de primer grado. Recuerden tomar apuntes. ¿Listos? ¡Adelante! El señor Javier tiene 37 años y su hijo Alex tiene 9 años. Un día el señor Javier le dice a su hijo: cuando yo tenga el triple de tu edad, en ese momento te regalaré un viaje por tu cumpleaños. ¿Cuántos años tienen que transcurrir para que la edad del señor Javier sea el triple de la de su hijo? Como en este problema se trata de encontrar la cantidad de años para que la edad del señor Javier sea el triple de la de su hijo, la incógnita será la variable X, que será igual a la cantidad de años que tienen que transcurrir para que esto suceda. El día de hoy el señor Javier tiene 37 años y su hijo Alex 9, así que si van a transcurrir X cantidad de años, tanto para Javier como para Alex, en el futuro el señor Javier va a tener 37 más esa cantidad de años que han transcurrido. Y su hijo tendrá 9 más esa misma cantidad de años que han transcurrido. Ya que ambos están en la misma época presente y al transcurrir el tiempo, los dos crecen de la misma manera. Para poder continuar con este planteamiento de ecuaciones, la edad que tiene el señor Javier en el futuro se nombrará también con la letra J y a la de su hijo Alex como A. Entonces se quiere buscar cuál es la cantidad de años en la que la edad del señor Javier será el triple de la edad de Alex. A partir de ese planteamiento se sustituye la edad que tendrá cada uno en el futuro. Es decir, el señor Javier tendrá 37 más X años, que es igual al triple de la edad de su hijo Alex en ese momento. Se observa que después de plantear y traducir el problema a una ecuación algebraica, se obtiene una ecuación de primer grado, ya que se tiene una incógnita, en este caso X, con un exponente 1, el cual para despejar la variable hay que mandarla de un solo lado de la ecuación y todo lo que no tenga a la variable del otro lado de la ecuación. Se recomienda quitar los paréntesis, así que del lado derecho se tiene 3 por 9, se multiplican los signos, más por más es igual a más, y 3 por 9 igual a 27. Luego 3 por X se comienzan a multiplicar los signos, más por más igual a más. Luego la parte del coeficiente 3, y si no está presente el coeficiente de la variable, se entiende que es 1. Por lo tanto, 3 por 1 es igual a 3. Y finalmente se agrega la X. De esta manera se tiene desarrollada la expresión del lado derecho de la ecuación
y del lado izquierdo. Se baja exactamente igual. Antes de despejar la variable x, se observa que del lado derecho de la ecuación hay más variables x que del lado izquierdo. Por lo tanto, es recomendable mandar las x despejadas del lado derecho para evitar problemas de signos. Aplicando la operación inversa, es decir, menos x del lado izquierdo, se cancela menos x con más x, dejando únicamente el 37 del lado izquierdo. Y del lado derecho se tiene 27 más 3x, acompañada por la operación inversa de más x, que es menos x. Para dejar de un solo lado a las x, este más 27, hay que aplicarle la operación inversa en ambos lados, para conservar la igualdad. Es decir, menos 27 del lado derecho más 27 se genera un 0. Y del lado izquierdo se estaría restando con el número 37. Una vez que ya se tiene a la variable x de un lado y a los números de otro, se desarrollan las operaciones de cada lado. Empezando con el izquierdo, 37 menos 27 es igual a 10. Y del otro lado, 3x menos x es igual a 2x. Se llega hasta el momento que 10 es igual a 2x. Finalmente, para despejar el valor de la variable x, se aplica la operación inversa a la multiplicación de más 2, es decir, dividir entre más 2 en ambos lados, donde en el lado izquierdo se genera 10 entre 2 es igual a 2x entre 2. Se divide 2 entre 2 y se llega al valor de una x, que generalmente se escribe únicamente como x. 10 entre 2 es igual a 5, que resulta ser el valor de x. Por lo tanto, tienen que pasar 5 años para que la edad del señor Javier sea de 42 años y la edad de su hijo Alex sea de 14 años. 3 por 14 es igual a 42. Y sí cumple que la edad del señor Javier sea el triple que la de su hijo. Estamos de regreso en el estudio. Como pudieron ver en este ejercicio, primero se identificó la incógnita y luego se plantearon las ecuaciones que representaban el problema. Luego se resolvió el problema por medio de álgebra. Una vez que se ha llegado al resultado, el paso final es verificar el procedimiento para cerciorarnos que la solución es correcta. Recuerden que lo que nos llevará a un mejor entendimiento y resolución en cada planteamiento es comprender el problema primero. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con dos incógnitas en el caso de que las ecuaciones se generen, sean de primer grado y formen un sistema de ecuaciones? Veámoslo en el siguiente video. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Hoy veremos dos métodos para resolver sistemas de ecuaciones, el método de igualación y el de sustitución. Vamos a aplicarlos a un mismo problema para demostrar que con cualquiera se obtiene el mismo resultado. Acompáñenme. En una telesecundaria se llevó a cabo una campaña de vacunación para los estudiantes. La primera vacuna, a la que llamaremos vacuna M, se aplicó al 50% de las alumnas y al 20% de los alumnos. El total de alumnas y alumnos vacunados, en este caso, fue de 70. La segunda vacuna, a la que llamaremos vacuna N, se aplicó al 25% de las alumnas y al 50% de los alumnos. Esta vacuna se aplicó a 55 alumnos. Sabiendo la cantidad de alumnos que recibieron tanto la vacuna M como la vacuna N, ¿cuántas alumnas y cuántos alumnos estudian en esa telesecundaria? Comencemos con el método de igualación, para lo cual se sugiere elaborar una tabla con los datos de nuestro problema. A partir de estos datos construimos el siguiente sistema de ecuaciones. Así tenemos que la ecuación 1 representa a los alumnos con la vacuna M y la ecuación 2 a los alumnos con la vacuna N. Ahora debemos despejar una de las dos incógnitas en ambas ecuaciones. En este caso elegimos a Y. Como sabemos que en ambas ecuaciones esta variable debe tener el mismo valor, establecemos la siguiente igualdad. De ahí que llamemos a este procedimiento método de igualación.
Observen que al hacer este procedimiento, lo que estamos haciendo es convertir el sistema de dos ecuaciones en una ecuación lineal equivalente con una sola incógnita. A continuación, la resolvemos mediante los procedimientos algebraicos que ya conocemos. Ahora que tenemos el valor de x, 120 alumnas, lo sustituimos en algunas de las dos ecuaciones originales para encontrar el valor de y. En este caso, lo haremos en la primera ecuación. Hacemos los procedimientos algebraicos necesarios. Así, encontramos que y es igual a 50. ¿Podremos estar seguros que dichos valores responden a la cantidad de hombres y de mujeres que estudian en esa telesecundaria? En este caso, elegiremos la ecuación 2 para sustituir tanto a x como a y. Una vez que hacemos las operaciones correspondientes, obtenemos una equivalencia. Esto quiere decir que nuestros valores para las dos variables son correctos. Se debe comprobar que los valores obtenidos son válidos para las dos ecuaciones. Así que también hagamos la sustitución de variables en la primera ecuación. También en este caso obtuvimos una equivalencia. ¿Qué valores obtendremos si ahora utilizamos el método de sustitución? Despejamos cualquier variable en una de las dos ecuaciones. En este caso, despejamos y en la primera ecuación. El valor algebraico que hemos encontrado para la variable y lo sustituimos en la segunda ecuación para encontrar el valor numérico de x. Precisamente por hacer este procedimiento, se le da el nombre de método de sustitución. El resultado es igual a 120. Sustituimos este valor en cualquiera de las ecuaciones originales, por ejemplo, en la primera. Hacemos los procedimientos algebraicos que ya conocemos y al final obtenemos el valor de y. Para comprobar nuestros resultados, debemos sustituir los valores encontrados en ambas ecuaciones. En este caso, sustituimos los dos valores de las variables en la primera ecuación. Al hacer la sustitución, se obtiene de nueva cuenta una equivalencia. Pudimos darnos cuenta que con los dos métodos llegamos a los mismos resultados. ¿Pudiste notar algunas otras semejanzas? Un procedimiento que tienen en común todos los métodos de resolución es que deben comprobarse los valores obtenidos. Cuando estos se sustituyen en ambas ecuaciones, se debe tener como resultado una equivalencia. Una última recomendación. No deben pasar por alto que las respuestas obtenidas deben ser lógicas y coherentes con el contexto del problema. ¿Creen que llegarían a los mismos resultados si en lugar de utilizar números decimales utilizaran fracciones? ¿Qué les pareció? ¿Se dieron cuenta que un punto que se enfatiza en el video es que las respuestas deben ser lógicas y coherentes con el contexto del problema? ¿Qué creen que signifique esto? Los problemas que se presentan normalmente están basados en contextos de la vida real o tienen un sentido dentro de cierto contexto. Por eso los resultados deben ser lógicos. Al terminar el programa, tómense unos minutos para reflexionar sobre esta recomendación. Ahora veamos el caso de las ecuaciones cuadráticas. ¿Listos para apuntar? ¡Comenzamos! La suma del cuadrado de un número más el doble del mismo número es igual a 35. Encuentra dichos números. En este caso se nombra a la variable x como el número que se está buscando. La suma del cuadrado de un número se traduce la suma y luego el cuadrado de un número, que se está nombrando como x, y luego se le va a sumar el doble del mismo número, es decir, se va a multiplicar por 2 el número x que se está buscando, y todo esto debe ser igual a 35. Desarrollando los paréntesis, x por x igual a x al cuadrado, más 2 por x igual a 2x igual a 35, la incógnita está al cuadrado, así que se tiene una ecuación cuadrática, la cual también tiene un término lineal de la incógnita y una constante, así que es una ecuación cuadrática del tipo completo. Para resolverla tiene que estar igual a 0, por lo tanto se escribe x al cuadrado
más 2x y el más 35 que se tiene del lado derecho. Se cancela con su operación inversa. En el lado izquierdo se tendría como menos 35, en el lado derecho se cancela y queda el 0 que se estaba buscando. Una vez que se tiene la ecuación cuadrática igual a 0, se recomienda empezar por el método de factorización para resolverla. Por ser un trinomio que ya está ordenado del grado mayor al menor de izquierda a derecha, se utilizará dos factores que multiplicados den x al cuadrado. Se va a proponer de manera vertical la variable x por x al cuadrado y luego se buscan en la parte numérica dos números que multiplicados den 35. Como se necesita un resultado negativo, entonces tiene que existir una diferencia de signos. Se propone que el primero sea positivo y el siguiente negativo. De esta manera, al multiplicar más por menos, da menos. Ahora, dos números que multiplicados den 35 serían 5 y 7. Una vez que ya se encontraron los factores que multiplicados dan los extremos del trinomio, si son los correctos, ahora se va a multiplicar cruzado para anotar el resultado en otra tabla, donde únicamente va a existir suma o resta dependiendo los signos que se obtengan de la multiplicación. Empezando, por ejemplo, con esta diagonal, x por menos 7 es igual a menos 7x. Luego, x por más 5 es igual a 5x positivo. Como los números tienen signos diferentes, se trata de una resta. Es decir, en este caso, entre el 7 y el 5 los separan 2 unidades. Estamos hablando de x, pero hay más negativos que positivos. Por lo tanto, el resultado debe quedar negativo. Como el signo no se parece al término central del trinomio, en la tabla principal hay que invertir los signos, ya que la parte numérica y x sí son iguales. Cambiando signo negativo al 5 y positivo a 7, cuando se multiplique menos 5 por más 7, se conserva el menos 35. Pero al momento de multiplicar cruzado, ahora se obtiene un más 7x y menos 5x. Ahora sí, la diferencia son más positivos que negativos. Este resultado ya se parece al término central del trinomio. Por lo tanto, cada renglón de nuestra primera tabla representará a un factor, el cual permite factorizar al trinomio de la ecuación cuadrática. Es decir, si x menos 5 multiplicado por x más 7 es igual a 0, se deduce que el primer factor vale 0 o el segundo factor también. Por lo tanto, las soluciones de este problema serían despejar a la x en cada una de las ecuaciones. Es decir, la primera solución es igual si el 5 está restando, su operación contraria es la suma. Si se aplica en ambos lados, del lado izquierdo es 0 y del lado derecho aparece como más 5. La otra posible solución es la operación contraria de más 7 es menos 7. Como se pide buscar un número entero, ya sea un resultado positivo o negativo, es válido para la solución de este problema porque x igual a más 5 o x igual a menos 7 cumple el enunciado del problema. Lo mostrado en el video son solo algunos ejemplos de resolución para cada tipo de problema. En la experiencia de ustedes resolviendo ecuaciones, ¿se han encontrado con ejercicios diferentes a los planteados aquí? ¿Se les ocurre alguna otra forma de solucionar ecuaciones de primer grado, sistemas de ecuaciones y ecuaciones cuadráticas que sea distinta a las planteadas aquí? Para reforzar lo aprendido, platiquen con alguien de su familia sobre las diferentes maneras de resolver un problema matemático. Consulten material bibliográfico ya sea en algún libro o en línea en sitios confiables y mantengan comunicación a larga distancia con sus compañeras y compañeros, ya sea por teléfono o por correo electrónico, para intercambiar sus puntos de vista. Guarden todo en su carpeta de experiencias para poder retomar los temas en la escuela una vez que regresen a clases. Por ahora nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la próxima sesión.
En el programa Aprender a resolver problemas diversos de la asignatura de matemáticas, aparecieron las siguientes actividades. ¿Les parece si las recordamos juntos? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos con dos incógnitas en el caso de que las ecuaciones que se generen sean de primer grado y formen un sistema de ecuaciones? ¿Qué significa que las respuestas deben ser lógicas y coherentes con el contexto del problema? ¿Se les ocurre alguna otra forma de solucionar ecuaciones de primer grado, sistemas de ecuaciones y ecuaciones cuadráticas que sea distinta a las planteadas aquí? Pueden platicarlo con su familia. Una vez que hayan contestado las preguntas, es muy importante que las guarden en su carpeta de experiencias. Los programas de Aprende en Casa para secundaria contienen lo más importante de los temas de cada asignatura y son una excelente manera de aprender. Por eso te invitamos a que las conozcas y si quieres saber más, las puedes consultar en la página que aparece en pantalla. Hola maestra y maestro. El día de hoy estaremos realizando un poco de activación física. Esto beneficia de manera importante a nuestra salud. Hoy iniciaremos con un poco de estos ejercicios de forma estática. Vamos a iniciar en este caso separando un poco nuestras piernas y flexionando las mismas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otros 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De pie, juntamos nuestras piernas y realizamos otros 8 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos ponemos totalmente de pie y bajamos nuestro tronco y descendemos así de manera estática hasta donde podamos llegar. 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, nos levantamos, separamos piernas. 8 segundos hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacia el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misma posición, tronco al frente. 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Movimientos circulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bajamos y subimos. Manos en la cintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, juntamos las piernas y ahora vamos a subir de manera alternada cada una de ellas. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora en coordinación con los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De pie,
de manera lateral nuestros brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rotamos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuestra cabeza al frente allá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maestra y maestro, por el momento ha sido todo. Recordemos que el mantenernos activo físicamente nos ayuda de manera importante para oxigenar todo nuestro cuerpo. Y si lo podemos realizar de manera continua en distintas ocasiones durante el largo de nuestro día, va a tener mayores beneficios. Cada 45 o 50 minutos es lo idóneo. Éxito.